Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Joca's Kitchen. Pues hoy vamos a hacer algo fácil, pero muy sencillo. Le voy a dar un extra de qué hacer con ese pollo extra que quedó, ese pollo horneado, esa pechuga asada que tenía en el refri guardada. Es una crema espesa de pollo con auyama. Le va a gustar. Vamos a comenzar. Muy bien. Ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes listos. Tenemos un pollo horneado previo ya desmenuzado. Si lo tienen asadito o hervido también está bien. Una taza de agua, una cebolla, un ají en morrón, 2 cucharadas de aceite de oliva, una ramita de perejil, tenemos una rama de apio, sal y pimienta al gusto, una taza de leche evaporada, media crema, una taza, 2 dientes de ajo y auyama o calabaza precocida, una taza. Muy bien, con mi cucharadita de aceite ya vamos a comenzar a sofreír nuestro ají en morrón con nuestra cebolla. Vamos a dorar bien para luego seguir echando nuestros ingredientes. Sal y pimienta. Y vamos a agregar el 90% de nuestro pollo. Vamos a reservar para rato ese 10%. Mezclamos bien, solamente es hasta que el pollo esté un poco dorado, porque recuerden que ya está cocinado. Perfecto. Vamos a apagar porque ya doramos nuestro pollo. Ahora vamos a agregar nuestro pollo a la licuadora o batidora, como ustedes le llamen. Todo el pollo. Y le vamos a agregar también a mitad para que pueda correr la máquina. La leche, la crema y la tacita de agua. Pero también nuestro perejil que ya teníamos cortado aquí. Vamos a batir para hacer una crema. No la vamos a poner que quede completamente líquida. Yo le voy a enseñar. Vamos a darle aproximadamente 1 minuto. Muy bien, le dimos 1 minuto. La batidora toda la crema. Yo había dejado la estufa prendida para que desde que la ponga no se me enfríen los ingredientes. Está súper espesa, como debe ser. Es una crema espesa, como le dije al principio. Entonces, para darle el toque especial, ahora es que yo le voy a agregar la auyama. Pónganlo al fuego más bajito. Le agregan los trocitos de auyama ya hervidos y el pollo restante que les quedó para que cuando estén comiendo ustedes van a sentir ese pollito. Ya lo único que resta es probar que esté bien de sal y lo vamos a emplatar. Muy bien, nuestra crema espesa de pollo. Qué linda. Y miren, la voy a acompañar solamente con unos totopos. La pueden acompañar con lo que a ustedes les guste, arroz, lo que deseen. Muy fácil. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esta crema rica y espesa de pollo les va a gustar mucho. Ya luego me dejan saber en sus comentarios. La receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Recuérdense compartir y decirles a otros, como siempre, que están en Joca's Kitchen.